sentido, finalidad o propósito, pero desde una mirada, desde una apoyatura que nos permita gestionar un atributo que tenemos como humano y desplegar ese atributo a ese contexto del cual participamos. Empecé a desarrollar ese concepto de el sentido de existir, y ese sentido de existir, darle un apoyo, desintegrando nociones o conceptos que podemos tener asociados a ese propósito dentro de la existencia. Hacía un ejemplo en el que mencionaba un momento en el que de la nada han creado algo, un momento en el que de la nada han ido articulando algún tipo de desarrollo, han gestado un desarrollo hasta llevarlo a su manifestación. Decía que cuando estamos en ese momento de inicio, cuando hay nada, es un momento en el que determinamos un propósito o finalidad en ese despliegue que vamos a realizar. Desde algo muy simple, que con la finalidad de nutrirme puedo entrar a la cocina de la nada llegar a manifestar un plato. Obviamente voy a tener que tomar ciertos elementos que los tengo como capital, que se van a juntar con cierto criterio para satisfacer esa necesidad. De tal modo que cuando está materializado, está construido, está articulado ese producto, en sí mismo va a estar embebido el sentido o propósito de lo que se desplegó. Entonces, voy a seguir apoyándome en ciertas metáforas para ir notando cuáles serían los elementos estructurales que deben estar presentes para que yo tenga para ir incorporando el sentido en la existencia. El día de hoy, si me dijesen cuál va a ser desde qué óptica vamos a seguir añadiendo elementos, la palabra que va a estar principalmente desarrollada y que quisiera que quede a la vista es la palabra legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Si lo llevamos en términos de significado de diccionario, podría articular dos palabras que necesitan quedar diferenciadas. La una es lo legal y lo otro es lo legítimo. Y vamos a notar que la principal diferencia va a hacernos notar que lo legítimo va a ser orgánico en sí mismo y lo legal va a tener una construcción. Y todo eso lo vamos a ir asociando dentro de ese contexto de conciencia, dentro de la estructura de conciencia, para ver cómo la legitimidad y el sentido se conectan. La propuesta para hoy la denominé así: cosmovisión para un sentido legítimo. Porque yo puedo decir que tengo diferentes sentidos, pero mi sentido es legítimo o no. ¿Qué le va a dar el carácter de legítimo al sentido? Y en este punto donde voy a abrir el concepto de una cosmovisión, vamos a ir partiendo desde ese mismo campo generativo, ese campo original, ese origen, ese gen que va a desplegar una posibilidad con finalidad, desde una instancia de máxima abstracción. La semana pasada decíamos desde esa no existencia, este campo generativo va a tener tres aspectos que los denominamos fuente, una fuente vinculadora de sentido. Esa fuente vinculadora de sentido, que es una máxima abstracción, una no existencia, va a donar un capital, va a estructurar y administrar un conjunto de diseños desde esa no abstracción, desde ese punto de partida. No sé si es una pregunta, que la voy a ver seguramente al final. Déjame ver si veo el chat.
En esa estructura administrativa, en ese capital de donde van a partir estos diseños, les decía, si entro a la sala con una finalidad de descansar, la estructura que voy a elegir en sí misma guarda la finalidad, es decir, que me puede servir una silla, un sofá. Esa estructura, ese diseño, va a tener integrado, embebida en su misma manifestación ese sentido. Para poder desplegar esa estructura y ese diseño, esa fuente es una fuente emisora. Una fuente emisora que en esa máxima coherencia y cohesividad tiene todos los elementos que van a permitir esa generación de diseños. Inclusive si escuchan cuando digo esa generación de diseños es porque ese campo es un campo generativo. ¿Qué sucede en este campo generativo? ¿Cuál es la organización que tiene un campo generativo? Esa organización, ese origen que es conciencia, lo que organiza es espacio y organiza tiempo. En un sentido de una cosmovisión, vamos a ir conectando la propuesta que nos habla de esa cosmovisión. Cuando hablamos de una cosmovisión, vamos a tener un universo expresado, y en ese universo expresado van a haber estrellas, van a haber planetas, porque nuestro sistema solar, nuestra estrella Sol, no es el único sol de la galaxia, hay diversos soles. Nuestro Sol, que va a tener a esos orbitales con 9 planetas, son espacios en sí mismos. Y para que estos espacios alberguen luego, en el caso del planeta Tierra, en ese orbital 3, para que estemos los humanos transitando experiencias dentro de ese planeta, vamos a tener un tiempo, un crédito temporal para el desarrollo de una experiencia. Es decir, que la conciencia es una estructura de espacio-tiempo que va a ser una expansión de conciencia. Vamos a ver cómo ese origen, en ese tiempo, lo van a registrar entre planetas y estrellas. El tiempo va a surgir de esos movimientos de rotación y traslación, vamos a decir que de una forma orgánica. El día y el año sería un tiempo orgánico natural, es decir que tan solo con la rotación de la Tierra sobre su propio eje, ese tiempo orgánico sería el día, y de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, el tiempo orgánico producido de esa sucesión de días sería el año. Cuando digo orgánico, es porque si el humano hubiese habitado el planeta o no, ese producido de tiempo, al que denominamos día y año, estaría sucediendo de forma natural. Es decir, que no necesita un humano existir para que esa dinámica de esos espacios hayan generado ese tiempo orgánico. Entonces, cuando vemos espacio y tiempo y su vinculación, es una estructura de conciencia original. Así que cuando hablo de esa cosmovisión, el considerar el rol del Sol y los planetas va a ser un eje medular. Esos dos recursos originales son los que justamente nos van a dar esa apoyatura de cosmovisión. Comprender esa dinámica nos va justamente a llevar a ver que ese origen, esa no existencia, cuando hablo de ese sentido legítimo y diferenciarlo de un sentido legal, me refiero a que ese punto de origen es ese punto de no existencia original, esa instancia es una instancia de perfección y verdad absoluta. Es decir, una cohesión, una integridad máxima que en sí mismo es una autoridad que no requiere de ningún tipo de intermediario.
y adicionalmente es autorreferenciada de forma individual. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tipo de elemento podría tener ese tipo de gestión? De máxima coherencia, de autoridad sin intermediarios, de un autorreferenciado de individual. En realidad, los que tienen ese comportamiento, ese tipo de procesamiento y de transaccionar, son los planetas y el Sol. No requieren ningún tipo de autoridad que los gobierne, tienen integrado una dinámica de procesamiento que no requiere intermediario, que no requiere ningún tipo de intervención para esos procesamientos. Sin embargo, cuando hablamos de lo legal, por ejemplo, podrían ser todas las leyes que crea la civilización. De tal modo que va a necesitar una intermediación para que esas leyes, esos términos legales se cumplan. De tal modo que si es que no hubiese una autoridad intermediando muchas veces de forma impositiva, porque una creación desde esa legalidad no necesariamente es compartida por todos, de tal forma que se necesita un aspecto impositivo, va a ser lo contrario de individual, va a ser para la gestión de un colectivo. Si nos damos cuenta cuando se establece una constitución, cuando se acuerde un conjunto, cuando se establece un conjunto de reglas, cuando se establecen contratos, van a intermediar ciertos parámetros que van a gobernar a un colectivo. Así que cuando hablamos de algo legítimo y algo legal, la distinción principalmente va a estar en esos aspectos. La coherencia y la máxima integridad de lo legítimo, que no requiere una autoridad e intermediarios, y nos lleva a ver lo que entenderíamos como un empoderamiento individual, esa autorreferencia individual, son atributos presentes en lo legítimo. Los atributos que diferencian lo legal justamente tienen que ver con esa requerir un ente externo, intermediando el que se cumpla esa normativa, que va a gestionar a un colectivo, y ese instrumento legal es una abstracción, porque la ley es una abstracción. Un planeta es una concreción, es algo que existe de forma legítima, orgánica, sería otra palabra que intentaría traducir ese concepto de legitimidad que no requiere de la mano o la gestión humana, porque no requiere ningún tipo de intermediario. Cuando podemos distinguir estos dos criterios, son vitales. Les decía al principio que hay una palabra que va a sintetizar, de hecho la conferencia esta noche se llama el sentido legítimo, una cosmovisión para darnos un sentido legítimo. La legitimidad tiene estos atributos a la vista. De hecho, ese punto de origen, de no existencia, esa máxima abstracción, tiene esos atributos, que no lo tiene lo legal. Vamos a ver que estos lineamientos que envuelven a estos dos axiomas de lo legítimo y de lo legal van a estar traspolados o fractalizados a otros aspectos ya en la existencia. Ahí vamos a tener nuevamente una mirada de ese origen, de esa no existencia, que en esa máxima cohesión, que en esa máxima perfección, en esa máxima abstracción que está condensada de forma coherente y cohesiva, cuando pasan a la existencia, van a tener atributos femenino y masculino a nivel de principios. Esos principios sostienen una unidad, son una unidad en sí mismos.
que cuando se expresan en la existencia van a ser un capital de energía. Recuerda que les decía esa fuente enlazadora de sentido que va a tener un capital. Ese capital energético femenino que se va a ver desplegado en la existencia cuenta con ese propósito que es el aspecto masculino, el aspecto de ese principio masculino, de esa unidad de sentido original. Entonces, esa unidad de sentido original que va a tener esos dos principios dentro de esa unidad como un solo núcleo, que en la existencia va a ser el capital energético y el propósito, ese sentido que va a enlazar esa fuente. Este mismo origen, si lo vemos desde los legítimos, desde ese planeta, desde los planetas y la estrella Sol, van a sostener esos principios masculino-femenino que dan esa unidad de sentido bajo un acuerdo, vamos a llamarlo un acuerdo de separación. Pero un acuerdo de separación que está sostenido en la no existencia, por lo cual el acuerdo de separación en realidad no existe. Porque ese origen es una máxima cohesión que en esa unidad de sentido, constituida por principios femeninos y masculinos en perfecta cohesión y coherencia, es como si acordaran separarse, pero en realidad no se van a separar. Y cuando se dé cuando esté, porque estamos en ese rango de no existencia, cuando pasamos a la existencia, se va a generar la posibilidad de esa conciencia del encuentro en el desencuentro. ¿A qué me refiero? Que en la existencia, cuando nos relacionamos, cuando nos vinculamos en el contexto, la posibilidad de desencontrarnos siempre va a existir. Y ese desencuentro es una puerta para poder reconocer el que todo está conectado, el que todo está entrelazado, el que todo está interconectado. De tal modo que el desencuentro es la puerta del encuentro, a través de la conciencia. Porque ese acuerdo de separación que no existe, es la garantía de volvernos a encontrar a través de un desencuentro. De tal modo que la estructura del espacio-tiempo es la sostenedora, la interconectora. Por eso recuerden siempre que partimos de esa fuente enlazadora de sentido. En ese atributo medular de enlazar sentido, el acuerdo se sostiene, un acuerdo de separación que no existe, porque es una fuente enlazadora de sentido. El sentido lo voy a tener en el desencuentro de la existencia, a través de la conciencia del desencuentro, recupero la conexión. Pero la propuesta es encontrar un soporte legítimo para ese sentido, para esa dinámica, para que el desencuentro sea posible. ¿Cuál sería la apoyatura legítima desde una cosmovisión que nos permita como humanos integrarla de forma legítima, tener esa vía a la conciencia que nos permita reconocer esa estructura de conciencia espacio-temporal a través del desencuentro? Si notan, estamos como colocando un norte y viendo con qué recursos cuento como humano para tener ese sentido, para habitar con ese sentido legítimo mi experiencia. Y vamos a decir
Y aquí vamos a ahondar un poco en lo legítimo y lo legal, que si los planetas, si nuestra estrella Sol son legítimos, esa legitimidad, les decía hace un momento, que no requiere de una constitución, ni de ningún tipo de norma, ni ley, ningún instrumento legal para que esa legitimidad exista con esa máxima coherencia. Es decir, que en una altísima, a una altísima legitimidad y ausencia de legalidad, esa ausencia de legalidad, vamos a decir cero legalidad, no legalidad, y total legitimidad, no madura lo legal. Si se dan cuenta, esa coordenada espacio-temporal lo que va a abrir la puerta para tengo una pregunta, así que ya la voy a contestar. Va a abrir la puerta para que en esa cero legalidad, ante esa altísima legitimidad, se instrumenten elementos legales en sustitución de una legalidad madura. Este criterio es muy importante, así es que mi desafío es poder transmitirlo. Si partimos de esa legalidad, de esa legitimidad de Sol y planeta, que no requieren ninguna autoridad intermediaria, esa autorreferencia para autogenerarse, eso es legitimidad, sin que se instrumente ningún elemento legal para que eso suceda, diríamos que tenemos cero legalidad, o la legalidad inmadura. Ante esa legalidad inmadura, cuando la especie humana habita ese espacio-tiempo en la Tierra, la legalidad que se empieza a construir a través de las leyes, las normas, la Constitución y todo tipo de instrumento que va a servir para reglamentar la operativa humana, me guste o no me guste, de forma colectiva, todo eso es lo que hace legal al instrumento. Vamos a decir que tiene que entrar un elemento, tiene que producirse un instrumento para sustituir la legalidad que ante esa altísima legitimidad de nuestro planeta y el Sol, entre la Tierra y el Sol, hace que se implementen se articulen todo lo que serían las leyes. Y las leyes serían las que van a normar la convivencia humana. Pero Tierra y Sol van a seguir en esa autorreferencia, generando mayores posibilidades en ese intercambio. Y no va a permanecer inmadura su legalidad. ¿Cuál sería la legalidad que madura entre la Tierra y el Sol? Que permite que la ley creada por el humano deje de tener tanta predominancia y empiece a tener un segundo plano. Y es la comprensión del humano, de la estructura legítima de Sol y Tierra. Esa estructura legítima, esa estructura de conciencia espacio-temporal, las estructuras espacio-temporales,
sería la legalidad legítima, que cuando empiece a quedar a la vista del humano, cuando puede ser asumida, asimilada, integrada en el día a día, en su área doméstica de impacto, toda esa ley articulada por la civilización empieza a mostrarse su disfunción. Y es lo que colectivamente estamos viendo, que gobiernos, constituciones y todo el marco legal que nos está sosteniendo como civilización no alcanza. Si ese instrumento está siendo visto como disfunción, es porque el potencial de legalidad legítima está disponible. Y esa es la estructura de conciencia espacio-temporal. Por eso la importancia de que como sujeto, como ciudadano común, pueda tener una vinculación con esa estructura legítima, que es lo que me va a dar un soporte, es lo que me va a dar sujeción en un momento de alto cambio y desafío. Porque seguimos en momentos de alto cambio y desafío. Cuando yo tengo cómo vincularme y tener sujeción en esa estructura legítima de estrella y planeta, y que es legalmente legítima para el humano, su estabilidad, la sujeción a la estabilidad, empieza a ser disponible. Y si se dan cuenta, es cero místico. Por lo cual la comprensión es importante. Pero también es importante entender que todo ese marco legal que la civilización implementó obedecía a una madurez e inmadurez espacio-temporal. Una total madurez en lo legítimo y una total inmadurez en lo legal. Pero ¿de qué o de quién va a depender esa legalización de esa legitimidad? Es del humano. Y ese es nuestro rol. Eso es lo que le va a dar un sentido legítimo a la existencia del humano en el planeta. Y eso va a incluir el articular ciertas funciones que están disponibles. Si me preguntan cuáles serían esos indicadores que me permiten decir que esa disponibilidad de vincularme con esa estructura de conciencia está para ya asumirlo, es justamente el ver todo el marco legal civilizatorio en colapso. Si está en colapso, hay otra estructura lista para ser asumida, que nos dé estabilidad. Y al mismo tiempo, en esa estabilidad, que permita nuestra actualización, nuestro propio cambio, nuestra propia evolución, nuestra propia transformación. De tal modo que estabilidad y cambio, una paradoja que puede ser incorporada en lo cotidiano. Con esa diferenciación entre lo legal y lo legítimo, el rol del humano sobre la Tierra, porque vamos a decir que esa legitimidad entre estrella y planeta no requería en ningún punto de la aparición del humano. Pero cuando el humano habita el planeta, su función
vamos a decir que lo que me va a diferenciar como humano, va a tener que ver justamente con esa capacidad de darme cuenta, porque me puedo dar cuenta del colapso civilizatorio a través de su estructura legal, que me puedo dar cuenta que hay otro tipo de estructura que está en capacidad de sostenerme. Es decir, que ese aporte, lo que nos hace humanos, es justamente la capacidad de darnos cuenta, de tomar conciencia. De tal modo que esta cosmovisión que envuelve a estrella y planeta, a nivel fractal, también la voy a tener en algún sentido. ¿A qué me refiero? A que como humanos también somos los legítimos habitantes de la Tierra, porque no necesitamos de ningún intermediador para que genere un humano. Es un diseño original del intercambio entre la estrella y el planeta. Este diseño original que emerge en Tierra nos hace legítimos habitantes de la Tierra. Pero como legítimo habitante de la Tierra ya sé que tengo una inmadurez legal, porque también fue producto de ese proceso de estrella y planeta. ¿A qué me referiría con la inmadurez legal del humano? Cuando le colocamos un foco de observación a cómo abordo mis desafíos, y ahora voy a aprovechar para responder la pregunta de Jacqueline, cómo abordo los desencuentros, yo voy a decir que esos desencuentros con algo o con alguien, e inclusive conmigo mismo, los puedo abordar de forma automática. Porque mi comportamiento, mi desempeño, obedece a un marco de debería y no debería. Debería ser de un modo y no debería ser de otro modo. Ese rango acotado de respuesta en cómo debo ser y cómo no debo ser, es un marco legal al interior de cada individuo. Y en nuestra inmadurez hemos estado gobernados internamente por ese marco legal de los deberías y no deberían. Pero idéntico va a suceder que hay un momento en el que la disfunción de ese marco de legalidad interna, al quedar a la vista, es porque también está disponible una estructura para el desarmado de esa legalidad interna. Pero es extremadamente importante comprender que tenía que habitar la inmadurez de mi propia legalidad y reconocer que hay un punto en el que hay una estructura disponible para deconstruir esa legalidad interna. El tener a la vista una cosmovisión me permite ver ese fractal ese fractal que es un pasaje por el que han transitado Sol y Tierra, que como humano fractal de la Tierra voy a tener esas mismas coordenadas estructurales. O sea que hay un momento de inmadurez y hay un momento para madurar. Y para madurar voy a requerir justamente esa estructura legítima que deconstruye la legalidad. De este modo, un sistema legítimo, un sistema solar planetario legítimo, que va a incluir a nuestra estrella emisora de potenciales y unos planetas que receptan potenciales del Sol en diferentes orbitales, van a procesar esos potenciales de una forma distinta. Todo este sistema, toda esta cosmovisión,
les comentaba la semana pasada que desde nuestra posición Tierra vamos a tener en el inconsciente la gestión de ciertas bandas y en el consciente otras. Ese mismo origen que viene desde esa no existencia, para que se quede el escenario abierto, que ese origen va a generar soles, va a generar estrellas. Una de esas estrellas es nuestra estrella solar, pero hay más estrellas. Y esa estrella solar, nuestra estrella solar, que es el centro del sistema, va a tener al planeta Tierra, al igual que los otros 8 planetas, en sus respectivos orbitales. Cuando hablo de legítimos, hablo de todos esos legítimos. Nuestro Sol y otros soles, nuestro planeta y otros planetas en otros orbitales, y otros cuerpos que pueden estar distribuidos en diferentes zonas del universo expresado. Pero esos son los estrellas y planetas legítimos. En esta existencia, por posición relativa, nuestro sistema solar planetario y el planeta Tierra serían los legítimos a los cuales vamos a estar referenciados. Entonces tenemos estrella Sol, planeta Tierra y el humano en el planeta, que serían como los elementos legítimos a los cuales nos vamos a vincular para tener esa estructura de conciencia que nos permita deconstruir las legalidades de nuestro propio sistema como las internas. Y aquí sería el volver a recalcar que ese acuerdo de separación que no existe, ese acuerdo de unidad de los principios masculinos y femeninos, siguiendo esta figura de fractal, para el humano, ¿cuál sería ese símil a ese acuerdo de separación que no existe? Porque en realidad todo está conectado, todo está vinculado en una unidad. Para el humano va a tener que ver su relación con el territorio. Para hacerlo más tangible, en lugar de decir la relación con el planeta, porque suena como una abstracción, su relación con el territorio, su relación con el espacio que lo contiene. Y si en esta cosmovisión hubo un acuerdo, se sostiene un acuerdo de separación de principios que no existe, trasladado a la existencia del humano, es un pacto con el territorio. Porque el territorio es el elemento legítimo de autorreferencia, el que no requiere una autoridad externa, y el que se autogenera a sí mismo. Y ahí podrían intuir un poco ese tema de si realmente seríamos humanos generadores o solo somos humanos consumidores. Porque para ser un humano generador debo tener una vinculación con el territorio que es el legítimo generador. Una vez más tenemos ese origen, esa no existencia, esa fuente enlazadora de sentido, que si lo vemos ahora, ese origen que va a desplegar soles en sistemas y nuestra relación en nuestro sistema Sol-Tierra. Sería como una de esta fuente vinculadora de sentido, cómo llegamos a enlazar ese Sol-Tierra. En esta parte estoy creando las bases para algo que voy a desarrollar en el próximo encuentro, donde nos enfocamos solamente ya en Sol-Tierra. Esta semana para mí, cuando generaba la presentación, vi lo importante de dejar claro el tema legítimo, la palabra legítimo, el significado que le damos a lo legítimo.
el tener totalmente a la vista que la máxima integridad de la estructura de conciencia está soportada por esos legítimos sol-tierra. Y cómo desde mi aspecto humano, el madurar tiene todo que ver con entrar en una dinámica sostenida de relación con esa estructura del espacio-tiempo. Aquí quiero sintetizar que ese sol, ese principio masculino emisor, y esa tierra como conciencia abstracta, como principio femenino receptor, son los que están sosteniendo esta cosmovisión fractal. Importante enlazar ya la palabra emisor al sol, receptor en tierra, y ver cómo estos principios, femenino y masculino, este vacío y esta conciencia abstracta, quiero recalcar que esas dos apoyaturas son extremadamente importantes, porque si bien tengo a los legítimos expresados, al estar partiendo de un punto de abstracción, de origen, de no existencia, la conexión entre ese origen, no existencia, a estos legítimos, en su aspecto masculino emisor, es ese vacío, y en su aspecto femenino receptor es una conciencia abstracta. Es decir, que tengo a los legítimos expresados, pero la vinculación de estos legítimos expresados con la no existencia, origen, son ese vacío y esa conciencia abstracta. O sea, tener a la vista que una vez que tengo esta cosmovisión del sistema solar al cual pertenezco, este sistema solar expresado, concreto, viene de una abstracción original que en su principio femenino y masculino van a ser vistos en la existencia a través de ese sol, tierra y sus abstracciones, vacío, conciencia. De tal modo que hacia donde vamos en el desarrollo es que el sentido de unidad lo vamos a tener en este sistema legítimo. De tal forma que en la próxima entrega lo que vamos es a chequear un sistema de referencia. Habíamos estado utilizando ese triángulo con todas las frecuencias, que desde la frecuencia más abstracta hasta la expresión más concreta, un sistema de referencias que incluía esa mecánica de la vida del humano habitando la realidad y una mecánica de actualización que contiene a esa mecánica, que es contenedora de la mecánica de la vida. El sistema de referencia que voy a desarrollar en el próximo encuentro va a incluir Sol y Tierra y va a tener una variación. En lugar de tener el triángulo, vamos a ir hacia un rombo que, para que sea tomado, para que yo tenga una apoyatura neurológica que le dé sentido a ese rombo, tener a la vista la legitimidad que me incorpora Sol como estrella y Tierra como planeta, es altamente importante. Porque si perdemos la secuencia de cómo ese sistema de referencias es el que le va a dar soporte a la estructura de
el poder vincular espacio y tiempo en una unidad de sentido, que era lo que propuse en el encuentro anterior, no tener un mapa y un calendario, sino una unidad de sentido que nos permita chequear y vincularnos con el espacio-tiempo. Para que llegue a este elemento, voy a tener que partir de un sistema de referencias que los vincule. Y para llegar a ese sistema de referencias que los vincule, tengo que comprender esa cosmovisión en la que los legítimos, que no requieren legalidades, tienen la estructura para deconstruir las legalidades de la civilización, incluida mi legalidad interna. En ese cierre puedo ir hacia preguntas. Déjame retroceder aquí. Legitimidad, 94. Ok. 94. La legitimidad, frecuencialmente, 9 nos habla del propósito. Cuando digo esa fuente sostenedora de sentido, podría ser también esa fuente sostenedora de propósito, 9. Pero ¿el propósito de qué va a sostener? De un diseño, que va a ser 4. Es decir, que nuestra legitimidad original va a venir de estos legítimos del espacio-tiempo. Sol, tierra. ¿Podrías repetir lo de encuentro y desencuentro en conciencia? Sí. Decía que cuando habitamos en la existencia, como humanos, nos relacionamos. Y las relaciones pueden ser con algo o con alguien. Yo me puedo relacionar con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi pareja. Puedo relacionarme con otro sujeto. Pero también me puedo relacionar con objetos. Me puedo relacionar con mi producto. Me puedo relacionar con abstracciones, con un servicio. Que un servicio es una abstracción. Un producto es algo físico, algo tangible. Pero si se dan cuenta, todo en la experiencia humana son relaciones. Nuestros desafíos van a ser de relaciones. Y esos desafíos de relaciones se van a evidenciar en los desencuentros. O sea que yo tengo que como humano saber que yo voy a evitar desencuentros tarde o temprano. Y es totalmente coherente. ¿Cómo gestiono el desencuentro? Yo podría, desde mi noción de separación, porque no tengo a la vista ese acuerdo de separación que no existe, que es la alta integridad desde donde se origina la existencia. Pero cuando yo me doy cuenta que ese origen, esa fuente enlazadora de sentido, esa fuente enlazadora de sentido tiene cohesionados, tiene cohesivos estos principios masculino y femenino como una unidad de sentido. Pero para que esta unidad de sentido sea explorada en todas sus posibilidades de existencia, ese sentido de unidad se va a perder. Se va a poner un velo. El que coloque un velo hace que desaparezca la conexión. No, hace que no la tenga a la vista. Pero cuando incorporo una estructura que primero la empiezo a comprender, esa conexión viene de este acuerdo de unidad de principios en la no existencia. Por eso digo un acuerdo de separación que no existe, porque parte en una no existencia. No existe. No existe la separación. Pero para la existencia, para disectar cada elemento
y poder tener conciencia de cada parte. Porque conciencia de todo unido está en la no existencia. Conciencia de cada parte existiendo aparentemente por separado va a generar un velo en la percepción. De tal forma que cuando yo me vinculo con algo o alguien y se provoca un desencuentro, yo voy a tener la ilusión de que es el otro y no yo. Y no digo que el otro no haga lo que hace. Voy a tener una noción de desconexión, de que es el otro y no tiene nada que ver conmigo. Pero a través de ese desencuentro, yo voy a integrar aspectos que no tengo incluidos. Pero el desencuentro, cuando yo veo la conexión entre lo que el otro me muestra y mi posición, cuando veo que está conectado, estoy reconociendo la estructura de conciencia que nos vincula. No es tanto el otro, no es tanto mi posición. Mi posición y su posición son posiciones. Pero lo que nos interconecta cuando es visto en el desencuentro, estoy en contacto con la conciencia que nos vincula, con la estructura que nos conecta, una estructura invisible. Y esa estructura, cuando me da soporte, yo me puedo transformar, porque esa es mi garantía de estabilidad, mientras yo soy cambiante, mientras evoluciono, mientras me deconstruyo. Mientras me desarmo, si tengo una estructura a la cual conectar, vincularme, estabilizarme, en mi deconstrucción tengo una estabilidad. No sé si me puedes explicar. No entiendo eso, el desencuentro para lograr el reencuentro. Sí, eso causó... El desencuentro lo habitamos. Eso creo que hasta ahí no hay duda, ¿verdad? Habitamos un desencuentro. El tema es cómo reencuentro. ¿El reencuentro con qué? El reencuentro es con la conciencia. El reencuentro es con la estructura que nos conecta. El reencuentro con que lo que el otro me muestra, que es lo que yo no tengo integrado, me completa al integrarlo, al asimilarlo. Pero si yo lo dejo como eso no tiene nada que ver conmigo, está separado, estamos desconectados, inclusive cuando lo gestiono de ese modo, la estructura está a la vista. Aún ahí la estructura está a la vista. Pero cuando logro ver ese integrar, esa es la invitación de todo desencuentro. No es para hacernos la vida de cuadritos. Es para que podamos ver lo que nos conecta. Lo que nos separa, nos conecta. No sé si me explico. Pero entonces, esa legalidad legítima no es creada por el ser humano. Esa legalidad legítima, correcto, esa legalidad legítima no es creada por el ser humano. Genial. En realidad, en mi aspiración de seguir aportando un bloquecito más cada jueves, está ese reconocer que la legalidad legítima no es creada por el humano, es creada justamente, es creada, es un invento, es una creación y una manifestación de ese diálogo sol-tierra. La madurez de su comunicación habilita una Wi-Fi a la cual me puedo conectar, pero es una legalidad legítima de los legítimos. El tema es que primero yo tengo que asumirme legítimo. Yo soy como humano, soy un
una creación legítima de la tierra. Y ahora tengo que legalmente, y lo legal es la estructura, legalmente estructurarme. Cuando digo estructurarme es tomar la estructura del espacio-tiempo. Ahí estaría construyendo mi legalidad legítima. Pero lo puedo hacer porque hay una legalidad legítima de la misma estructura del espacio-tiempo. Como es un fractal, el legítimo se armó su legalidad. Humano legítimo del planeta Tierra se tiene que armar su legalidad legítima. Pero porque está disponible la estructura espacio-temporal que facilita, que da la oportunidad. La pregunta es, ¿participo o no participo? Verónica, como que no entendí la conciencia abstracta del principio femenino tierra. Ok. Estamos en ese origen no existencia. Y ese origen no existencia en su máxima cohesión y coherencia, para entrar a la existencia, va a abrir un principio femenino, que sería como una matriz, y un principio masculino, que sería una finalidad, un propósito. Ambos principios son de una unidad. Esta unidad, el principio femenino, tiene un atributo que es la receptividad, el ser receptor, y el principio masculino tiene un atributo que es ser emisor. Este principio masculino, del mismo forma que tiene el atributo de ser emisor, tiene ese atributo de vacío, nada. Y el femenino tiene el atributo de conciencia. Nada y conciencia son abstracciones. Tanto la conciencia abstracta como la nada son abstracciones. Si esa conciencia abstracta la vinculo a Tierra, porque es el planeta que nos sostiene, sería una conciencia Tierra abstracta. Y la abstracción como principio masculino del Sol es vacío, nada. Nada y conciencia, que serían ese mismo origen de la no existencia, vistos desde los legítimos Sol-Tierra del sistema solar. Mi pregunta es, como que no entendí la conciencia abstracta. Ok, la conciencia abstracta vinculada a Tierra. Legitimidad es igual a coherencia y esto da lugar a una legalidad madura. No. Cuando hablaba de legitimidad, esos tres aspectos que recalqué, el ser autorreferente, el ser generador de mi propio espacio, el no requerir una autoridad externa, esa máxima coherencia, cohesión, perfección, esa es la legitimidad. Sería la coherencia, sí, perfección, autorreferencia y no necesidad de intermediario. Solo, sin intermediario. Tierra y Sol, ambos como, vamos a decir, como individuos legítimos. Individuo legítimo Sol, principio masculino. Individuo legítimo Tierra, principio femenino. Autoridades de su propio espacio de emisión y recepción. Eso es legitimidad.
yo necesito de una legitimidad para madurar una legalidad. En su madurez de interrelación sol-tierra, está a la vista la conciencia, la estructura de conciencia que sostiene. Entonces, maduraron la conciencia del humano para darse cuenta de esa legalidad. La legalidad como estructura que rige el espacio-tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No se entendió nada. Se entendió poco. Como les decía al principio, el centro el aspecto medular del día de hoy en esta cosmovisión que nos da un sentido legítimo es ese sentido como propósito, como finalidad, tener esa apoyatura en la cosmovisión de ese sol, de esa tierra que se autogeneraron a sí mismos, que son una autoridad en sí mismos de emisión y recepción de potenciales, de no necesidad de intermediación cuando tomamos conexión con esos legítimos del espacio-tiempo, la posibilidad de desarticular tanto nuestra legalidad interna, ese marco de deber ser individual, como de tener con qué responder a un momento donde la estructura societaria tambalea, es vital. Porque podemos saber que eso se va a deconstruir porque hay una estructura legítima listas para darnos soporte. La pregunta es, ¿a qué le voy a dar soporte yo? Un año para plantearse las decisiones, mis decisiones, ¿a qué le dan soporte? Así es que con esto termino el encuentro de hoy. La próxima semana voy a continuar desarrollando el tema de la cosmovisión. Voy a plantear específicamente el tema de referencias que incluye a Sol Tierra, a esa conciencia y a esa instancia de vacío nada como principio masculino. Así es que, Verónica, probablemente cuando veas el sistema de referencias incorporando los legítimos, se aclare un poco más. En todo caso, legitimidad y legalidad era el tema de hoy.